Petro Urrego y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de ellos, o sea, de estos dineros, no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales. Su señoría, dentro del parámetro de colaboración efectiva, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, en el mismo orden de ideas, indicó, ya abro comillas en lo siguiente, voces del señor Nicolás Fernando Petro Burgos, que sí recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, del señor Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso el Turco Ilzalca, del señor Óscar Camacho, en calidad de empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, su señoría, de los cuales una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y así entre los dos poder blanquear los bienes producto de ese incremento patrimonial. Bien, y estas eran las palabras de Mario Burgos, fiscal del caso de Nicolás Petro, sobre las revelaciones que se hicieran públicas la noche de ayer jueves durante una audiencia seguida en Colombia. Y para analizarla nos acompaña en la tarde de hoy Jairo Libreros, él es analista político para las cadenas RCN y NTN 24 de Colombia. Jairo, un gusto tenerte aquí, buenas tardes, bienvenido a Es Cuestión de Ley. Egna, muy buenas tardes. Es un gusto tener la oportunidad de compartir este espacio contigo. ¿Cómo estás? Bien, Jairo, un abrazo a la distancia y bueno, la situación que estamos enfrentando o que enfrenta hoy día Colombia, quisiéramos de tu parte, pues que nos pusieras en contexto esta situación, sobre todo la preocupación que hay de cómo pudiera afectar al presidente y cómo puede impactar esta situación al propio país de Colombia. Egna, aquí hay varios puntos a analizar. Te entrego dos o tres que creo que son relevantes. El primero de ellos, que no es menor, está relacionado con esa famosa frase que dice déjà vu. Algunos colombianos, quienes pertenecemos al quinto piso como yo, tenemos muy claro lo que ocurrió en la época de Ernesto Samper, cuando dineros del narcotráfico vía cartel de Cali ingresaron a su campaña presidencial y estalló el escándalo. Pocos días antes de su posesión presidencial se posesionó Samper y viene la devastación en términos gubernamentales, en términos económicos y en términos políticos. Este caso tiene puentes de similitud, porque Gustavo Petro aparentemente recibió dinero por debajo de cuerda que hizo parte del proceso de financiación de la campaña, o por lo menos es la información que entrega la Fiscalía con base en los dichos de Nicolás Petro. No hay ninguna evidencia conocida sobre este particular, pero el efecto puede ser el mismo. Problemas de gobernabilidad, dificultades electorales y de manera particular pérdida de favorabilidad. Un segundo punto, y con esto cierro para no molestarte tanto. No, para nada, muy por el contrario. Fíjate que ahora se hace la gran pregunta, ¿qué pudiera pasar? Entendemos que el Consejo Nacional Electoral es el que habla también de la violación de topes en la campaña. Esto para un poco que nosotros los panameños podamos comprender. Cuéntanos al respecto. ¿Qué ha dicho hasta el momento con estas revelaciones importantes, impactantes, que nadie esperaba, luego de que es detenido Nicolás Petro, pues, y que decide así de la noche a la mañana, pues, colaborar con la fiscalía y decir que pues su padre había recibido dineros ilícitos? Esto realmente deja un signo de interrogación. ¿Qué pasará ahora? Porque ¿sabía o no sabía el presidente Gustavo Petro de la procedencia de esos fondos que pues sirvieron o entraron a su campaña, o no lo sabía? ¿Qué se dice
allá en Colombia? Pues en Colombia estamos en un proceso de asombro, preocupación y de manera particular tratando de establecer las líneas en donde se va a desarrollar esta investigación. Como tú dices, el Consejo Nacional Electoral es la autoridad competente para determinar si hubo alguna falsedad relacionada con los reportes y de manera especial determinar si algún tipo de financiación por fuera de lo reportado ingresó a las campañas. Ahí hay un frente de batalla muy importante, pero también el frente de batalla de la Fiscalía General en términos eminentemente penales para determinar las fuentes de financiación, puede cobijar a diferentes personas menos al presidente de la República. Y el tercer frente de batalla, muy delicado, está relacionado con el Congreso de la República, lo que en América Latina quizás desde el 92, tú no lo recuerdas, pero en el 92 cayó Fernando Collor de Mello y de ahí en adelante cayeron una cantidad de presidentes en juicios políticos defenestrados. En el caso de Colombia, la comisión de acusaciones tendrá que determinar si hay mérito para hacer una investigación política. Se la pasará a la plenaria de la Cámara de Representantes, quien en última instancia decidirá si acusan o no al presidente Gustavo Petro por conductas inapropiadas relacionadas con su comportamiento como candidato, que en esa época él era senador de la República. La bulla en Colombia es muy grande en esos tres frentes. Se cree que la plata sí ingresó, no hay claridad si todo el dinero fue apropiado por Nicolás Petro, el hijo del presidente de los colombianos, o se utilizó un mecanismo para inyectar dinero fresco en efectivo para los temas eminentemente electorales en Barranquilla y en la costa atlántica, que en última instancia fue una votación decisiva a favor de Gustavo Petro. Ahora, siendo esta Cámara de Representantes el único organismo que puede investigar judicialmente al mandatario, a este momento, con esas declaraciones delicadas, pero también frontales que ha hecho el hijo a manera de colaboración por su vida y por su hijo, así lo señaló, ¿qué dice la Cámara o qué debería estar haciendo en este momento, Jairo? A la fecha, hasta hace una hora aproximadamente, ya existían tres denuncias. Ayer se presentó una por parte del Sí, senador J.P. Hernández. correcto. Eh, en la mañana se presentó una segunda y tipo 2 de la tarde se presentó una tercera denuncia. Esa comisión tendrá que sentarse el lunes a buscar un mecanismo jurídico de acuerdo a la ley quinta del Congreso de la República y la Corte y lo que diga la Carta Política para llamar a personas que tengan conocimiento claro y preciso sobre lo ocurrido, pero ahí el juego en la comisión, en la Cámara y en el Senado es eminentemente político. Aquí las alianzas que tenga Gustavo Petro o las que pueda crear para defenderse son determinantes. Y vuelvo atrás. El señor Ernesto Samper se salvó porque tuvo el control del Congreso. El Partido Liberal lo apoyó, los periódicos de la época 94-98 fueron firmes con la institucionalidad y con él. Tenía unos defensores fabulosos, el fallecido Horacio Serpa, después algún día hablamos de él, un abogado penalista brillante que era congresista, era senador. Ahora bien, en el caso de Gustavo Petro, él rompió la coalición de gobierno que fue la más grande que ha existido del 91 a la fecha. Ha perdido apoyo político, ha perdido conexión, donde los partidos políticos con asiento en el Congreso de la República leen la espalda a Gustavo Petro, va a avanzar, porque es un avance eminentemente político. Lo pueden acusar ante el Senado y el Senado decidirá si lo saca del poder o también puede decidir darle traslado a la Corte Suprema de Justicia para que lo juzgue penalmente. Ahora bien, él ha deseado, le ha deseado suerte al hijo y ha dicho que él se va a mantener a un lado para que las investigaciones corran como debe ser. ¿Qué esperaría más el pueblo de Gustavo Petro? Que dijera, pues nada, si es así, si se descubre o se logra, la fiscalía logra, no solamente con las declaraciones, el testimonio del hijo, que es el propio hijo el que dice, estoy diciéndoles a ustedes o dándoles esta prueba de colaboración de que sí ingresó a la campaña del señor Gustavo Petro dineros procedentes del blanqueo de capitales, narcos, etcétera. El decir, bueno, yo tengo que ver cómo me aparto de la presidencia, pero pues no ha sido así. Él ha dicho que él va a gobernar hasta el 2026, entiendo. ¿Cómo lo ve, cómo lo mira el país esta
pues decisión que ha tomado él, el presidente? El país lo mira con mucha expectativa y dividido. Muy seguramente se va a radicalizar. ¿Por qué lo mira con mucha expectativa? Porque en cierta medida repetir una historia que conocemos. Lo mira con mucha expectativa porque Gustavo Petro llegó con diferentes eslogan al poder. Uno de ellos, el que más atrapó, es el cambio, no el cambio político que escuchamos cada tiempo en virtud de los ciclos electorales, sino porque él buscaba ser el primer presidente de izquierda en Colombia, un país que siempre ha tenido mandatarios de derecha, en el mejor de los casos, de centro derecha. Y ese cambio giraba en torno de el cambio de las costumbres políticas, de transformar la forma de hacer política, de evitar la inclusión de dineros narcos en las actividades políticas. Ese país está estupefacto. Hay otro sector que apoya radicalmente a Gustavo Petro, no cree nada. Así lo vean cometer un delito por sus propios ojos, lo van a respaldar. Y hay un sector que puede ser un poco más importante que los dos anteriores que te estoy diciendo, que solamente espera que Gustavo Petro tenga la dignidad de facilitar las investigaciones. Nadie está diciendo que no lo vaya a hacer, pero por lo menos que adopte una posición tal cual como lo decía años atrás. Han salido una serie de tweets impresionantes de Gustavo Petro aquí en Colombia. Hay frases que dicen, siempre hay un tweet. Y hace muchos años decía que con un solo peso, con un solo voto comprado, se debía anular por completo la elección de cualquier funcionario. Entonces le están sacando en cara eso. Yo creo que por ahora Claro. estamos expectantes, polarizados. El problema es cuando se radicalice la sociedad colombiana y eso va a ocurrir en menos de un mes. Ahora bien, como analista político que eres, Jairo, tu mirada, tu lectura hacia la parte política e institucional, ¿crees tú que pudiera generarse con estas revelaciones una crisis política e institucional? Lamentablemente sí, la crisis empezó. Gustavo Petro llega a esta segunda legislatura el próximo 7 de agosto, estamos a 3 días, se cumple un año de posesionado y ya tiene problemas de gobernabilidad. Pero por cuenta de este escándalo, su gobernabilidad frente al Congreso de la República, en palabras más sencillas, la capacidad para darle trámite a las iniciativas legislativas va a quedar en cero. Todo su paquete de reforma social no sale, no va a salir. Salud, pensiones, laboral y educación no va a tener la oportunidad de ser aprobado. Su otra reforma tan importante que es la ley de sometimiento, los problemas de justicia, de hacinamiento penitenciario, van a verse afectados. Yo creo que va a ser un nivel muy bajo de capacidad para sacar iniciativas legislativas. Dos, su gobernabilidad frente a las políticas públicas. También va a tener dificultades porque para ello se requiere el apoyo de por lo menos unos partidos políticos y ciertos sectores sociales que faciliten el trabajo del presidente. En Colombia, como en toda nuestra América Latina, Egna, tenemos unos sistemas presidencialistas en donde el jefe de Estado, el jefe del Ejecutivo es un hombre muy fuerte, pero si hay una posición de rechazo, de pérdida de legitimidad, el tema económico inmediatamente se empieza a resquebrajar y se afecta esa gobernabilidad. Y tres, él ha perdido sintonía con la calle, con los ciudadanos, con los manifestantes. Ahí también vamos a tener problemas. Y cierro con esto. Estamos en periodo electoral. El día que se conocieron las primeras revelaciones, el pasado 29, el sábado anterior, es decir, mañana hace 8 días, se cerraba el plazo para la inscripción de candidatos a las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Esas elecciones se cierran o se van a celebrar el 29 de octubre, en menos de 3 meses. En este periodo vamos a ver qué tan fuerte es el señor Gustavo Petro como presidente y qué tan buen líder es, porque si no logra manejar en estos 3 meses el barco, lo que viene para Colombia es una crisis institucional. De hecho, Jairo, y me corrige si me equivoco, ya se han anunciado protestas en las calles pidiendo la renuncia de Gustavo Petro. Así es. Yo creo que uno de los escenarios o campos de batalla no se va a sentir solamente en los medios, en las redes, en el Congreso y en cierto tipo de actividades. La calle va a ser protagonista. Colombia vivió, como muchos países de nuestra región, un estallido social muy fuerte. A diferencia del resto, no fue en el 2019, sino en el 2021. Esa experiencia fue muy fuerte para Colombia y está claro que existen voluntades que se quieren manifestar legítimamente y hay que respetar esa voluntad en las calles, pero Gustavo Petro también tiene un respaldo importante en las calles. Yo creo que viene
un proceso de protesta social en donde se enfrentarán amigos y partidarios de Petro contra adversarios y personas que buscan que Petro abandone la Casa de Nariño. Para aclarar un poco y trato de echar un poco hacia atrás en cuanto a cómo se dieron estos hechos de la captura del señor Nicolás, hijo de Gustavo Petro. Si en ese momento que la fiscalía tenía en su contra ciertos pues evidencias, indicios, ¿cómo nace o surge pues esas ganas de colaborar más allá con la fiscalía? Porque entiendo que la fiscalía desconocía por completo estas revelaciones del señor Nicolás. Ahora también se habla de una conversación que él sostiene con su hermana, en donde la hermana señala que él prácticamente, o ella estaba sola tratando de ayudarlo a él. ¿Cómo se interpreta esto que el padre, una vez lo detienen a él, o los familiares en general, pues lo dejan solo, como quien dice, con su paquete? ¿Qué pasó allí? ¿Será esto lo que hace que Nicolás diga, ok, no me voy a estar, o sea, no me voy a quedar de brazos atados, no voy a ir a la cárcel, voy a negociar mi libertad por mi hijo, por mi esposa en casa, pero voy a echar como quien dice, a la calle las cosas como son, porque es su hijo? ¿Qué pudo haber pasado ahí, Jairo? Ahí hay una ruptura familiar de padre e hijo que tal vez se puede cifrar en que nunca hubo un proceso de construcción de una buena relación. Nicolás Petro es el hijo de Gustavo Petro, nadie duda de eso, Exacto. pero se crió por fuera de su círculo inicial. De un lado, porque cuando nace Gustavo Petro estaba en una situación crítica relacionada con sus actividades del pasado, vinculado con el M-19, sale del país, encuentra otra pareja sentimental, forma dos hogares diferentes y creo que se marca una distancia muy grande. Dos, esto tiene también ribetes de telenovela, quizás las que hacen en nuestros países vecinos, México o Venezuela. eh, Nicolás se casa con una mujer, tiene una relación, aparentemente hay una infidelidad, esa infidelidad lleva a su señora, a su anterior señora, que hoy día está sentada a su lado frente a los estrados judiciales, a hablar con Gustavo Petro y contarle las irregularidades. Gustavo Petro estaba informado, viene el escándalo mediático porque Dice cuenta, la esposa, la primera esposa de Nicolás Petro cuenta lo que ocurría y el presidente Petro toma distancia y utiliza las frases que te acabo de denunciar. Yo no tuve la oportunidad de criarlo, Ujú. hay cosas que no sé cómo se comporta y empiezan a marcarse distancias muy grandes. Y yo creo que Nicolás empieza a hablar por dos motivos. Primero, porque hay una distancia muy grande, porque muy seguramente no se sintió respaldado por el hombre más poderoso del país, que en Colombia es el presidente de la República, y de manera particular por algo. El cúmulo de evidencias de la Fiscalía General de la Nación es inobjetable. Está claro que él recibió dinero que no puede justificar. Él gastaba aproximadamente 200 millones de pesos mensuales cuando tenía un sueldo de 10 millones de pesos, o por lo menos los ingresos equivalían a 200 millones de pesos. Se dio una vida de lujos, con Claro. críticas sobre comportamiento narco o traqueto, como se dice en Colombia. Ujú. Y yo creo que ante la contundencia de las evidencias, la falta de respaldo político que quizás Nicolás esperaba de su padre, decide contar todo y jugársela para que la sentencia sea mínima. Más baja. Ahora, esto también deja al descubierto falencias probablemente de estar al tanto o al pendiente de dónde viene ese dinero, esa financiación para las campañas políticas. En ese sentido, también supongo que ya debe estar revisándose dónde están esos vacíos, Jairo, porque si el Consejo Nacional Electoral pudo haber palpado que los topes de las campañas habían sido superados. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué no se hizo algo? O a este momento en donde él ha hecho esas revelaciones de que hubo dinero del narco, del lavado de blanqueo para las campañas de su padre Gustavo, ¿dónde está entonces la falla? ¿Qué se va a hacer al respecto? Hay dos fallas. La primera de ellas es
que tenemos una legislación que ha impuesto sanciones muy importantes, pero no tiene los dientes para investigar a tiempo si se está respetando los informes contables relacionados con el ingreso del dinero o si existe dinero por debajo de la mesa que no se reporta, pero que efectivamente influye en la política. El Consejo Nacional, además, tiene un origen eminentemente político. Son magistrados de nombre porque realmente representan a los partidos. Pues los partidos nombran a magistrados por importantes e inteligentes que sean, o independientes también, que terminan de reportar a los partidos y no adelantan las investigaciones. Es un saludo a la bandera el Consejo Nacional Electoral, salvo algunos magistrados que han demostrado tener carácter e independencia, pero son minoritarios. Dos, eh, las cifras de Gustavo Petro en términos contables de los informes que rindió ante el Consejo Nacional Electoral son impecables. Ya se abrió una investigación y no encontraron nada, porque Gustavo Petro tomó una decisión para blindarse, pedir préstamos bancarios y gastar Mm. solamente plata de lo que llegó y prohibir que a cualquier cuenta llegara ese dinero, solamente manejó una cuenta. Desde el punto de vista eminentemente contable, en los asientos del balance, no hay forma de demostrar que entró dinero. El problema es que en América Latina, en todos los países, de México a Argentina y pasando por nuestro Caribe, siempre existen formas que permiten Sí. que dinero espurio financie las campañas. Sí, claro. Ahora, con ese escenario, Jairo, y cierro con esto, va a ser difícil entonces que la Fiscalía pueda buscar o encontrar otros elementos probatorios. Solamente tienen la declaración del señor Nicolás, hijo del señor Gustavo Petro, quien señala que hubo dinero ilícito. Pero ¿dónde está la prueba? Derecho penal es probatorio, no solamente lo que se argumenta. ¿Qué va a pasar Así entonces es. ante esos escenarios? Así es, derecho es probatorio, las evidencias juegan un papel importante y hasta ahora conocemos evidencias que dejan claro que dinero de terceras personas ingresaron al patrimonio de Nicolás Petro. Toca esperar a ver si existen evidencias que permitan determinar dos cosas: que Gustavo Petro, su padre, el presidente de los colombianos, sabía que estaba entrando dinero, Exactamente. y dos, a qué operadores políticos llegó. Eso es lo que se espera en las próximas semanas, quizá meses, pero no hay evidencia sobre ese particular. Y si no aparecen esas evidencias, no hay problema judicial. Aún así, el debate y la crisis política ya empezó. Así es. Me quedo con eso, Jairo. Muchísimas gracias por este enlace. Vamos a estar muy pendientes y aquí vas a estar siempre bienvenido para que nos actualices con respecto a esta audiencia que se está llevando a cabo y, por supuesto, la situación que vive en Colombia en torno a estas revelaciones del señor Nicolás Preto. Bienvenido siempre. Buena tarde. Eina, muchas gracias. Para mí será un honor participar en tu programa y comunicarme con toda la comunidad de Panamá. Feliz tarde. Te mando un feliz y un fuerte abrazo.